Soy proponente fuerte de la segunda enmienda de poseer y portar armas, que no debe ser vulnerado y es el único derecho en la Constitución que tiene este tipo de lenguaje afirmativo que no debe. Y también es el único derecho que utiliza la frase bien regulado. Correcto, cuando habla de milicia y Estado. Dicho sea de paso, y aclaro, apoyo la segunda enmienda. No quiero prohibir las armas. Pero tú dices que más armas nos hacen más seguros. Sí. Pero, ¿cuándo? Tenemos 400 millones de armas en el país. Aumentaron y también las muertes por armas. Así que, ¿cuándo exactamente la curva entra? Que lo reduce. ¿1 billón de armas lo logra? Analicemos los números, 400 millones y 50,000. Tú hablas de mucho menos que una fracción de una centésima parte de 1%. Pero es que sube, no baja. Así que tu argumento está invertido. Pero sí, ok, mira, vamos a buscar una solución. Uno de los asuntos, un factor que contribuye, yo creo que el individuo es el problema. Y tu solución a eso es darles más armas. Lo que yo digo es que como esa gente son el problema, tenemos que mirar a qué clase de problemas se están enfrentando y cómo atenderlos. Pero es que tú removiste la capacidad del Estado para hacer eso. No, porque si no hay verificación de antecedentes y no tienes registración y permisos, ¿cómo sabes quién tiene un problema? Entre toda esa gente a quien le entregas un arma. ¿Hablamos de antecedentes primero o de soluciones primero? Yo quiero hablar sobre lo que tú estás haciendo es traer caos al orden. ¿Esa es tu opinión personal? ¿Que se trae caos al orden? No es mi opinión personal. Tenemos 50,000 muertes por armas. Eso no es una opinión subjetiva. Son muertes. Tú dices ser un purista de la segunda enmienda y que lo haces mejor, pero no lo haces. Tú lo haces más caótico. Y eso no es asunto de opinión. Es la verdad. Esa es una opinión, John. ¿Por qué quitarle herramientas? Porque algunas de sus herramientas violentarían los derechos constitucionales de poseer y portar armas. Violenta su derecho y violenta el debido proceso. Entonces dices que la registración es una violación. Sí. Ok. ¿Votar es un derecho? Sí. ¿Es derecho del ciudadano? ¿Algún requisito para hacerlo? Sí. ¿Qué se requiere? Depende del estado. ¿Qué se requiere? Tener al menos 18 años. ¿Qué se requiere? En algunos lugares necesitas una identificación del gobierno. Tienes que estar en lista de votantes. Registrarte. Te tienes que registrar. Y si entonces te registras, ¿es violación? El derecho al voto dice que no se ha violentado. Oh, es un asunto semántico entonces. No lo es. Entonces crees que el derecho al voto puede ser violado porque no dice específicamente que no debe de ser violado. ¿Y acaso no es violación para un joven de 17 años quien no tiene el derecho al voto? No, no es violación para ellos. No, absolutamente no. ¿Por qué no? Porque tú traes el argumento, no yo. Yo digo, aún los derechos tienen responsabilidades. Y dentro de esas responsabilidades se encuentran la responsabilidad y el orden. De otra forma es caótico. Vamos más allá. Tú quieres prohibir las lecturas de shows de drag para niños. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Qué tú proteges? ¿Por qué les prohibimos a los menores de 18 votar? ¿Por qué prohíbes? ¿Es eso libertad de expresión? Estás violentando la libertad de expresión de ese individuo. Ellos pueden ejercer su libertad de expresión, solo no frente a niños. Porque el gobierno no tiene responsabilidad de proteger. ¿Qué dijiste? El gobierno no tiene responsabilidad en ciertas instancias. La causa principal de muerte de los niños en este país, y te doy un no son lecturas de shows de drag a niños. Correcto. Entonces, ¿qué es? Presumo que dirás armas. No, yo no lo voy a decir como si fuera una opinión. Eso es lo que es. Armas de fuego. Más que el cáncer y accidentes de auto. Y lo que me dices es, a ti no te importa violentar a la libertad de expresión para proteger a los niños de esta cosa amorfa en que tú piensas. Pero cuando se trata de niños que han muerto, te importa un soberano carajo. El detenerlo porque no ha de ser vulnerado. Eso es hipocresía al más alto nivel. Claro, las armas son peligrosas, pero ¿han visto lo que Jon Stewart puede hacerle a un republicano en una entrevista? Este es Jon Stewart con su programa El Problema de Apple TV. Y el legislador quien debería de despedir al director de comunicaciones es Nathan Dam, senador del estado de Oklahoma y autor de medidas que flexibilizan requisitos de armas, incluyendo la primera ley antibandera roja del país. Él sostiene que estas medidas protegen la segunda enmienda y que invariablemente nos harán más seguros. Y lo que Jon Stewart sostiene es que Nathan Dam no sabe un divino de lo que habla. Ahora, solo unos puntos añadiendo a lo que Stewart dijo. Primero, los republicanos llevan años romantizando la idea de que más armas nos hacen más seguros. Pero
Tenemos más armas. Tenemos 230 millones de armas más que cualquier otro país. Tenemos 42% de las armas del mundo. Hay más armas que americanos. ¿Y sabes de qué más tenemos mucho? Tiroteos masivos. Otros países no pasan de 18 tiroteos masivos. Y aquí tenemos 80 este año, solo hasta mediados de febrero. Y en el 2022 hubo 647. No es que hay relación entre armas y tiroteos masivos, hay una línea recta. Así que repito como Jon Stewart, ¿cuándo? ¿Cuándo nos llega la seguridad que dicen? Porque los republicanos dicen que más armas conducen a más seguridad, pero los números y la evidencia dicen todo lo contrario. Y Dam abandona luego el argumento de que más armas conducen a más seguridad. Y entonces dice que, mira, son 400 millones de armas y solo 50,000 muertes. Eso es una fracción ínfima. Y ahora dicen que la proporción entre armas y muertes es mínima. Primero, una baja relación entre muertes y armas no es igual que más armas traen más seguridad. Para nada. Y de hecho, significa exactamente lo opuesto. Que mientras más armas hay, más gente morirá. Y aun si la proporción entre armas y muertes es baja, la cantidad total de gente que muere por armas de fuego sigue en aumento. Interesante ver a un republicano derrotar a su propio argumento de que más armas traen más seguridad al utilizar un argumento que dice exactamente lo opuesto. Y desde ahí los argumentos de Dom se siguen derrumbando al utilizar otra excusa. No son las armas, es la gente. Mira, primero que todo, no hay un monopolio de lunáticos homicidas en Estados Unidos. Solo somos el único país que pone una AR-15 en manos de esos lunáticos. Pero vamos a darle una. Digamos que es la gente. Bien. Entonces sería importante verificar antecedentes de esa gente. Sin embargo, republicanos, quienes dicen que no son las armas sino la gente, son también quienes impiden toda legislación para expandir la verificación de antecedentes. Y en el país, 92% favorece verificación de antecedentes para toda venta. 92% cuando en el Congreso no logramos que coincidan en qué día de la semana es. Y la razón por la que no tenemos esa verificación de antecedentes es porque gente como él y sus colegas se oponen, aun cuando alardean por todas partes que el problema es la gente y no las armas. De hecho, hay muchísima legislación incrementando la regulación para el individuo mientras protegen la santidad de la segunda enmienda. Limitar la compra de armas para gente que ha probado ser un peligro para sí misma o para otras tiene apoyo de 86%. Permitir a las cortes confiscar armas de personas quienes han probado ser un peligro para sí mismas y para otros tiene apoyo de 81%. 30 días de espera para comprar un arma tiene 77%. Son soluciones simples y de sentido común para asegurar que regulamos a gente peligrosa, siendo que la excusa es que el problema son las personas, pero no las armas de fuego. Y mientras los republicanos señalan todos estos puntos como el problema, ninguno de ellos apoyará legislación para combatirlos. Todo palabras, cero acción. Y cuando hablas con republicanos y les preguntas por qué no pasan legislación que coincida con sus excusas de es la gente, no las armas. Bueno, pues esa legislación violentaría la segunda enmienda porque no puedes condicionar el derecho a poseer armas a nada, como antecedentes o registración. Que, para estar claros, es una interpretación inventada de la segunda enmienda. Y no me crean a mí. Una decisión del 2009 del Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito, Justice contra Cicero, dice que la segunda enmienda no invalida ninguna y toda regulación sobre uso de armas. O sea, la registración mandatoria de armas, que era el asunto en ese caso, sigue siendo constitucional. Y si el Séptimo Circuito no fuese suficiente autoridad, veamos la Corte Suprema. Especialmente dos jueces conservadores. Antonin Scalia, probablemente el juez más conservador de la Corte en la historia, opinó en el caso Heller, como otros derechos, el derecho protegido por la segunda enmienda no es ilimitado. Nada en nuestra opinión debe de utilizarse para crear dudas sobre la jurisprudencia en la posesión de armas por convictos y enfermos mentales, o leyes prohibiendo portar armas en lugares como escuelas y edificios de gobierno, o leyes imponiendo prohibiciones y calificaciones en la venta comercial de armas. William Rehnquist, expresidente del Supremo, republicano y designado por Reagan, escribió una nota y cito, no hay ningún obstáculo legal serio para la registración. Y por lo tanto, cuando este senador cualquiera de Oklahoma dice que la verificación de antecedentes y la registración violentan la segunda enmienda, no tiene la mínima idea de lo que está diciendo. Y el hecho de que no sabe de lo que está hablando queda completamente evidenciado en el último punto que le hizo Stewart, de que la registración para las armas no es igual a la registración para votar. Porque aun cuando son dos derechos garantizados por la Constitución, la segunda enmienda dice no debe de ser vulnerado. Como si eso dijese que todos los derechos en la Constitución fuesen meras sugerencias y que en cambio el único derecho garantizado es el de poseer armas. Y aún teniendo una Constitución completa, aparentemente todas esas leyes y enmiendas no cuentan porque no tienen el calificador de no deben de ser vulneradas.
Si a este argumento lo abusan un poco más, va a necesitar una orden de protección. El hecho es que no hay base legal ni moral para oponerse a estas reformas de ley de armas con sentido común. Es un culto ciego a las armas y a los manufactureros de armas. Y lo disfrazan con argumentos sobre los niños, la seguridad, la constitución, pero ninguno de esos argumentos soportaría el más mínimo escrutinio. Esta es la obsesión de republicanos y su negativa, el rehusarse a moderar a sus extremistas. Y el hecho de que 50,000 americanos mueran cada año por armas es un precio que están dispuestos a pagar.